Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este libro, Los Rockefeller. Déjenme sus comentarios de qué les está pareciendo esta lectura, si les está gustando. Es una biografía muy interesante para comprender cómo es que esta familia lleva más de 100 años teniendo un enorme poder a nivel mundial. Seguimos leyendo la primera parte que se llama El Padre. Desde su fundación, la Standard había encajado una serie de pleitos, pero durante el segundo mandato de Roosevelt el acoso se intensificó. En el verano de 1907 había un contencioso de 7 juicios federales pendientes contra la Standard y diversas empresas subsidiarias, aparte de otros pleitos planteados por los estados de Texas, Minnesota, Missouri, Tennessee, Ohio, Mississippi e Indiana. Aquel año los fuegos artificiales jurídicos más espectaculares fueron los del famoso caso Landis, en el que el estado de Indiana demandó al Standard con arreglo a la ley Elkins. Se trataba de dirimir la devolución de todas las rebajas que la compañía había extorsionado desde su fundación a todas las empresas ferroviarias. Al dictar el veredicto según el cual la compañía era culpable de 1,642 comprobaciones de precio amañado, el tonante juez Landis, que Senau Montaigne, espetó desde su estrado a los abogados de la Standard. Ofenden a la sociedad más que los que falsifican moneda o asaltan el correo. Rápidamente se cablegrafió a Nueva York la astronómica multa de $29 millones impuesta por Landis en castigo a los pecados de juventud del Trot. En aquel preciso momento Rockefeller estaba jugando una partida de golf con sus amigos. Se detuvo un instante para leer el texto del telegrama y comentó: el juez Landis habrá muerto mucho antes de que saldemos esta multa. Y siguió jugando. La decisión de Landis fue efectivamente anulada en recurso cuando se supo en 1908 que las obras de beneficencia privada de Rockefeller ascendían a $15 millones. Un ingenioso señaló que iba al 50% con Dios en el ahorro de la multa de 29 millones, pero no había motivo de júbilo en la Standard, pues aunque se ahorraban 29 millones, el Departamento de Justicia ponía en marcha un proceso a través del Juzgado Federal Móvil de Missouri en demanda de la disolución del Trot, bajo acusación del complot contra el libre mercado. Finalmente, con un sumario de 21 volúmenes y 14.495 folios de interminables testimonios, se celebraba el primer y el último juicio en que los jerarcas de la Standard se verían expuestos a las miradas de los profanos. Lo que 40 años antes se había iniciado como una aséptica inversión de los $4,000 ahorrados por un joven comisionista, daba ahora 35,000 barriles diarios de petróleo refinado y gasolina. La empresa disponía de 160,000 kilómetros de oleoductos y de una flota de 100 petroleros para el transporte del petróleo de exportación. Era un trot valorado en $600 millones. El gobierno ganó el pleito y siguió ganando en el largo procedimiento del recurso presentado. Un frío día de marzo de 1911, el fiscal White del Tribunal Supremo se levantaba en el estrado para leer el veredicto, por el que finalmente se dictaminaba la disolución del Trot de la Standard. Ninguna mente lúcida puede examinar la maraña de testimonios conflictivos relativos a innumerables, complejas y variadas transacciones comerciales que se extienden a lo largo de casi 40 años, sin verse irremediablemente abocada a la conclusión de que el auténtico genio de organización comercial pronto maquinó el intento y el propósito de excluir a los demás. Tras saber la noticia, Rockefeller envió una esquela humorística a sus antiguos socios. Mis muy queridos, debemos obedecer al Tribunal Supremo. Nuestra magnífica y feliz familia debe disolverse. Según el complejo procedimiento para cortar las numerosas cabezas de aquella hidra, se entregó a los accionistas participaciones de las diversas compañías de la Standard con arreglo a su lote en el Trot. De las 983,383 acciones del holding, Rockefeller, que durante años había continuado aumentando su parte, poseía 244,385, equivalentes a más de $160 millones. El pulpo fue seccionado en 39 compañías distintas, teóricamente en libre competencia en el momento de la disolución, pero la propiedad quedó en manos de los mismos accionistas que siempre la habían controlado y durante años
las nuevas firmas seguirían respetando sus mutuos intereses geográficos. La pervivencia del trust tras su muerte sería el sarcástico epílogo de aquel progreso, pues al cabo de una semana de la entrega de acciones a los interesados, las compañías del estándar se cotizaban por primera vez en la bolsa de Wall Street y se produjo una auténtica explosión de movimiento alcista, el mayor registrado para un solo título, con lo que aumentaba espectacularmente el valor del extinto trust. La acción del estándar de Nueva Jersey pasó de valer 260 a 580 dólares, la estándar de Indiana de 3,50 a 9,50. Así, mientras la gente celebraba la disolución del trust, el valor de las acciones del estándar aumentaba 200 millones de dólares en un plazo récord de 5 meses. Parecía la demostración de uno de los axiomas favoritos de Rockefeller, tratar de transformar en oportunidad cualquier desastre. El propio presidente Roosevelt comprendió la ironía del caso y en un discurso de 1912 ponderó los resultados de la disolución de los trusts diciendo: no es de extrañar que Wall Street diga ahora en sus oraciones: «Oh magnánima providencia, danos otra disolución». No obstante, al menos transitoriamente, Rockefeller se mostraba tan preocupado por dar como por acaparar. Sabía que las decisiones que necesariamente adoptase respecto a su gran fortuna tendrían el mismo ímpetu que las que había adoptado en relación con el fenecido trust, y ahora tenía a Frederick Gates para recordarle los riesgos de la inactividad. Su fortuna no para de rodar. Rodar como un alud. Tiene que repartir la mayor velocidad de lo que crea. Si no lo hace, le aplastará a usted, a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Lo que Gates se proponía no era el simple reparto de dinero, aún en grandes cantidades, a individuos y organizaciones que solicitasen ayuda. Gates era un hombre que cuando meditaba sobre el futuro de la filantropía, lo hacía con fervor evangélico, soñando con inmensos trusts de beneficencia que causaran el mismo impacto que el trust que Samuel Dodd había creado para Rockefeller. Él imaginaba instituciones filantrópicas corporativas que racionalizaran la esfera de beneficencia de igual modo que la Standard había hecho en el terreno del petróleo. En sus notas privadas, Gates reflexionaba sobre Rockefeller y sobre lo que entre ellos habían dado en llamar el difícil arte de dar. Temblaba al ver el irrazonable resentimiento popular contra la riqueza del señor Rockefeller, considerada una amenaza nacional por las masas. Sin embargo, no era el prejuicio irrazonable popular contra esa inmensa fortuna lo que más me preocupaba. Iba a pasar a la posteridad como ha sucedido con otras grandes fortunas, con escandalosas consecuencias para sus herederos y grave peligro de desmoralización social. No veía otra alternativa para el señor Rockefeller y su hijo que la creación de una gran empresa filantrópica corporativa para el fomento de la civilización en todos sus aspectos. En este país y en los demás, filantropía ilimitada dentro de lo posible, en el tiempo y en el aspecto cuantitativo, filantropía de altos vuelos y autogenerativa. Gates podría haber añadido que aquellas fundaciones serían muy visibles y que desde luego estarían vinculadas a problemas connaturales de la sociedad norteamericana. Rockefeller sería la pantalla sobre la que se proyectaran los propios sueños de Gates. Gates empezó por inducir a Rockefeller a crear una primera institución que llevara su nombre, el Instituto Rockefeller para Investigación Médica, el cual medio siglo después sería transformado por su nieto en Universidad Rockefeller. En 1897, inspirándose en principios y práctica de la medicina de Osler, Gates envió una notificación a su jefe proponiéndole la creación de un centro de investigación médica que siguiera la pauta del Instituto Pasteur y el Instituto Koch de Berlín. Gates opinaba que el modo como se practicaba la medicina en Estados Unidos era un fracaso y que solucionar aquella situación era una gran oportunidad para el señor Rockefeller, pues aunque el instituto no lograse descubrir nada, el simple hecho de que el señor Rockefeller hubiese fundado un instituto de investigación fomentaría la creación de instituciones parecidas o, cuando menos, de otros fondos para organizar la investigación. En 1901 se inauguraba oficialmente el Instituto Rockefeller para Investigación Médica. Era el primero de este tipo en Estados Unidos y un año después Rockefeller añadía $1 millón a la donación inicial de $200,000 destinado a construir y equipar un gran laboratorio al norte de la zona este de Nueva York. Fue nombrado director del instituto del Dr.
Simon Flexner de la Universidad de Pensilvania, asignándosele el cometido de seleccionar una plantilla de excelentes científicos y buenos administradores. En 1905, Flexner descubrió un suero para el tratamiento de la meningitis epidérmica, primero de varios descubrimientos científicos espectaculares realizados en el instituto y objeto de indecible propaganda. Entre aquellos estudios se destacaba una importante investigación para la obtención de una vacuna contra la fiebre amarilla y unos trabajos sobre parálisis infantil y neumonía, pero más importante aún fue el hecho de que el instituto aportase la tecnología en las campañas públicas de medicina y sanidad que la Fundación Rockefeller y otros centros filantrópicos pensaban diseminar en breve plazo por los 4 confines del globo. Contemplando el instituto médico que su energía y visión de futuro habían contribuido a crear, Gates sintió un fervor religioso y escribió: «En estas salas sagradas, él susurra sus secretos, abre a estos hombres las profundidades misteriosas de su ser». Si a Rockefeller le embargaban ideas semejantes, al menos no las expresaba. Él seguía desconcertando todavía más a los que le rodeaban, contratando como médico de cabecera al doctor H.F. Vigar, homeópata, reiterando con ello su natural desconfianza hacia la medicina moderna, cuando simplemente gastaba millones en promover su progreso. Gates habría tenido éxito como lugarteniente de Rockefeller en la Standard Oil. Si hubiera aparecido 30 años antes, el clérigo entendía los principios monopolistas de los que se había valido su jefe para organizar la industria del petróleo y le propuso aplicarlos al terreno filantrópico. A instancias de Gates, Rockefeller escribió a Carnegie invitándole a ser depositario de su próxima gran obra benéfica, la Comisión de Enseñanza General, creada en 1903. Desde su creación, la comisión fue exponente del principio monopolista y asumió la educación de los negros en el sur. Empezó por situar su poder financiero en apoyo de la combinación que ya había logrado aglutinar en 1901 bajo la égida de la Comisión Sureña de Enseñanza. La operación estaba avalada por los fondos de Peabody y Slater, uno de los primeros ejemplos de fundaciones filantrópicas en Estados Unidos, y del complejo pedagógico Tuskegee-Hampton, organismo que había ostentado la hegemonía en los programas de enseñanza superior para libertos en la época posterior a la Reconstrucción. Su influencia en el sur pronto no tuvo rival, y la Comisión de Enseñanza General ampliaba su esfera de actuación, extendiéndose por todo el país. En 1905, Rockefeller añadió 10 millones más al donativo inicial de la CEG, acompañándolos de una carta en la que señalaba que la cantidad debía emplearse en promover un sistema racional de enseñanza superior en Estados Unidos. La palabra clave, como pondría de relieve más tarde Gates, era una circular a los depositarios. Era sistema. El objeto de los 10 millones era reducir nuestra enseñanza superior a un sistema ordenado y racional que impida duplicaciones innecesarias y despilfarros y fomente la economía y la eficiencia. El señor Rockefeller desea que el fondo se emplee en todo momento para este objetivo. Espero que les esté gustando la lectura de este libro, Los Rockefeller. Los espero en el próximo video para continuar con esta y otras lecturas. Muchas gracias por escucharme.